hablaremos del ambiente en el control del proceso contable, que es la segunda fase en el proceso de auditoría, y haciendo énfasis en la NIA 240 y el Boletín 3070. Estos hablan del fraude, qué es, tipos de fraude, características, entre otras cosas. De igual manera, hablaremos de los procedimientos que debe aplicar el auditor para comprobar que no haya ningún tipo de fraude, ya sea por error o intencional. La Ley General de Control Interno define el ambiente de control como el conjunto de factores de ambiente organizacional que deben establecer y mantener la jerarquía, los titulares, subordinados y demás funcionarios de una organización para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa. El control contable de una empresa resulta de suma importancia, ya que permite el registro de todas las operaciones, proporcionando información confiable y oportuna para la toma de decisiones administrativas en su gestión. Este es de suma importancia, ya que ayuda con el registro de ingresos y egresos generados a partir de la actividad económica realizada, ya sea por alguna prestación de servicios, ventas de bienes o inmuebles. La contabilidad es entonces ese ciclo o proceso que realiza la empresa para tener un registro detallado de lo que se recibe, compra o se vende. Según el Boletín 3070, fraude se define como distorsiones provocadas en el registro de operaciones y en información financiera o actos intencionales para sustraer activos, ya sean por robos u ocultar obligaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en los estados financieros. Según la norma internacional de auditoría 240, define como fraude a un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, ya sean los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, o cualquiera que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir alguna ventaja o alguna injusticia legal. Para efectos de este Boletín 3070, las irregularidades a las que se refiere el Boletín 1020 se equiparan a fraude. También, para efectos de este boletín, robo se comprende como sustracción, malversación, que es un tipo de fraude financiero en el cual uno o más individuos se apropian indebidamente de valores o fondos que les han sido confiados en razón de algún cargo. Desfalco, algún jineteo de fondos o valores, que éste consiste en la apropiación temporal de fondos de la entidad por parte de alguien que los maneje para usarlos en beneficio propio a modo de algún préstamo temporal no autorizado, abuso de confianza o uso indebido de activos. Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no sea intencionada. El auditor que realiza la auditoría de conformidad con las NIAs es responsable de la obtención de la seguridad razonable de los estados financieros, que estos estén libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. El riesgo de no detectarse incorrecciones materiales debidas a fraude es mayor que el riesgo de no detectar a las que están debidas al error. Esto se debe a que el fraude debe de conllevar planificaciones sofisticadas y cuidadosamente organizadas para su ocultación, tales como la falsificación, la omisión deliberada del riesgo de transacciones o la realización del auditor de manifestaciones intencionalmente erróneas. Estos intentos de ocultación pueden ser aún más difíciles de detectar cuando van acompañados de la conclusión. La conclusión puede incluir al auditor a considerar que la audiencia de la auditoría es convincente, cuando en realidad es falsa. En cambio, el error se basa en información incorrecta en los estados financieros. Existen dos clases de fraude. El fraude relacionado con información financiera, que estos son producidos por distorsiones, alteraciones o manipulaciones intencionales con las cifras presentadas o por omisiones de las cantidades o revelaciones de los estados financieros.
La información financiera fraudulenta puede ser el resultado de la manipulación, falsificación, distorsión o alteración de los documentos de información y los registros contables, que estas son la base para la preparación de los estados financieros. También la manipulación, falsificación, distorsión o alteración de los documentos que soportan la información y el registro contable. Por no aplicar o aplicar incorrectamente algunos principios de contabilidad que pueden tener algún efecto significativo en la adecuada clasificación, presentación y revelación de la información financiera. La información financiera fraudulenta no necesita ser el resultado de un plan complicado o de alguna conspiración. En algunas ocasiones, esa información financiera fraudulenta puede ser el resultado de una cuidadosa planeación hecha por los representantes de la administración. El otro tipo de fraude puede ser proveniente del robo de activos, que causa que los estados financieros no se presenten en sus aspectos importantes. El robo de activos puede ser realizado de diferentes maneras, como son alterar la recepción de productos, sustraer activos o hacer que la entidad pague por productos o servicios que no se han recibido, por mencionar algunos. El robo de activos suele estar acompañado de falsificación de documentos y o registros contables. La administración y los empleados involucrados en un fraude tomarán los pasos necesarios para ocultar el mismo de los auditores y otros dentro o fuera de la entidad. El fraude puede ser ocultado reteniendo evidencia, haciendo declaraciones falsas o falsificando documentación, por ejemplo, alterando los reportes del embarque. Los empleados o miembros de la administración que han robado efectivo tratarán de ocultarlo falsificando firmas o aprobaciones electrónicas en las autorizaciones de desembolsos. La auditoría conducida de acuerdo a las NAGAS rara vez involucra la autentificación de estas evidencias debido a que los auditores no están enterados o no se espera de que sean expertos en autentificar firmas o documentos. Adicionalmente, un auditor seguramente no descubrirá la existencia o modificación de algún documento que se da a través de un arreglo entre la administración y terceras personas involucradas. A pesar de que los fraudes usualmente se ocultan y la intención de la administración sobre ciertas operaciones es difícil de determinar, la presencia de ciertas condiciones puede sugerir al auditor la posibilidad de que existe un fraude. Por ejemplo, la utilización de documentación apócrifa, que se refiere a documentación falsa para soportar erogaciones, la falta de estados de cuenta referentes a cuentas de cheques o inversiones y la ausencia de respuestas. La administración tiene una excelente posición para perpetrar fraudes debido a que frecuentemente está en posición de manipular directa o indirectamente los registros contables y presentar información financiera fraudulenta. Normalmente, cuando se presenta información financiera fraudulenta, la administración ha violado los controles que aparentan estar en funcionamiento de forma efectiva. La administración puede pedir directamente a sus empleados que perpetren el fraude o que les ayuden a llevarlo a cabo. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de comprobar la adecuación de los asientos del libro diario registrados en el libro mayor, así como otros ajustes realizados para la preparación de los estados financieros, para el diseño y la aplicación de procedimientos de auditoría al respecto. Realizará indagaciones entre las personas que participan en el proceso de información financiera sobre actividades inadecuadas o inusuales. Seleccionará asientos del libro diario y otros ajustes realizados al cierre del periodo y considerará la necesidad de comprobar los asientos del libro diario y otros ajustes realizados durante el periodo. El auditor deberá revisar las estimaciones contables en busca de seguros y evaluar las circunstancias que han dado lugar al sesgo por parte de la dirección de la entidad que puedan representar un riesgo de incorrección material debido a fraude. Al realizar esta revisión, el auditor evaluará los juicios formulados y las decisiones tomadas por la dirección al realizar las estimaciones contables, incluidas los estados financieros. Llevará a cabo la revisión de los juicios y de las hipótesis de la dirección relacionados con las estimaciones contables significativas reflejadas en los estados financieros del periodo anterior. El auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección material debido a fraude de los estados financieros. Para la identificación y la valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude,
El auditor, basándose en la presunción de que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos, evaluará qué tipo de ingresos, qué tipo de transacciones generadoras de ingresos o de afirmaciones dan lugar a tales riesgos. En la determinación de respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude de los estados financieros, el auditor asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la cualificación y la capacidad de las personas a las que se les atribuye las responsabilidades significativas en el encargo, y por su propia valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude. También evaluará si la selección y la aplicación de las políticas contables por parte de la entidad, y en especial las políticas relacionadas con mediciones subjetivas y con las transacciones complejas, pueden ser indicativas de información financiera fraudulenta originaria por intentos de manipulación de los resultados por parte de la dirección, e introducirá un elemento de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza en el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. En el caso de transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad o que de algún modo parezcan inusuales teniendo en cuenta el conocimiento que tiene el auditor de la entidad y en su entorno, así como otra información obtenida durante la realización de la auditoría, el auditor evaluará si el funcionamiento empresarial de las transacciones indica que pueden haberse registrado con el fin de engañar a través de información financiera fraudulenta o de ocultar una apropiación indebida de activos. El auditor hará constar en la documentación de auditoría los incumplimientos identificados o la existencia de indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y los procedimientos de auditoría, los juicios profesionales significativos aplicados y las conclusiones alcanzadas. También las discusiones con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad, así como partes ajenas de la entidad sobre cuestiones significativas relacionadas con los incumplimientos, incluido el modo en el que la dirección y, en su caso, los responsables del gobierno de la entidad han respondido a la cuestión. El auditor debe de documentar en sus papeles de trabajo la discusión de la etapa de planeación entre el personal del equipo de auditoría referente a la susceptibilidad de los estados financieros de la entidad a distorsiones significativas en ellos debido a fraude, incluyendo cómo y cuándo se llevó a cabo la discusión, los miembros del equipo de auditoría que participaron y los asuntos discutidos. También los procedimientos aplicados para obtener información necesaria para identificar y evaluar el riesgo de distorsiones significativas en los estados financieros debido a fraude, y si en alguna circunstancia particular el auditor no ha identificado el reconocimiento impropio de ingresos como un riesgo de distorsión significativa en los estados financieros debido a fraude y las razones en las que se basa para la conclusión del auditor. El fraude tiene 3 factores de riesgo. El primero se basa por incentivos o presiones para llevar a cabo el fraude. Esto se retribuye a la administración y a otros funcionarios importantes de la entidad mediante incentivos, lo que provoca que los funcionarios se encuentren bajo una presión considerable para lograr los resultados. El segundo es por oportunidades para llevar a cabo el fraude, ya que no existen controles y si existen son ineficientes, o simplemente la administración de la entidad pasa por alto los controles establecidos. También por actitudes y razonamientos para justificar una acción fraudulenta. La falta de valores éticos contribuye a las personas que acepten cometer intencionalmente actos deshonestos. Sin embargo, también las personas honestas pueden llegar a cometer el fraude en ambientes que les propongan facilidades para hacerlo o que los mantengan muy presionados. Entre mayor sea el incentivo o la presión, mayor será la probabilidad de que un individuo acepte la posibilidad de cometer un fraude. Según el Boletín 3050, dice que estudio y evaluación de control interno requiere que el auditor obtenga un conocimiento suficiente de los elementos de control interno. Dicho entendimiento debe ser utilizado para identificar y evaluar los tipos de riesgo y diseñar, cuando así se requiera, las pruebas de incumplimiento y los procedimientos sustantivos con controles que deben incluir controles diseñados específicamente para mitigar el riesgo de fraude. Un ejemplo de ello serían establecimientos de controles para activos susceptibles de robo. Otro control serían programas diseñados para prevenir, desenlentar y detectar fraude. Por ejemplo, programas para promover la entidad de la cultura de honestidad y el comportamiento ético. Una vez concluida por el auditor la evaluación de los riesgos de fraude,
En respuesta y con escepticismo profesional, debe proceder a obtener y evaluar la evidencia de auditoría. Por ejemplo, diseñando procedimientos de auditoría adicionales o diferentes para obtener una evidencia más confiable que soporte una cuenta específica de balance general. Ciertas características o circunstancias pueden incrementar la susceptibilidad de los activos para ser motivo de robo. Algunos ejemplos podrían ser que se tienen a la mano o son procesadas grandes cantidades de efectivo, que los inventarios contienen partidas pequeñas en tamaños, pero de gran valor o una alta cantidad de demanda en el mercado. También, o cuando los activos fácilmente son convertibles en efectivo o valores tales como abonos al portador, diamantes o chips para aparatos electrónicos.